Noticentro 1, CMI. Cuarto día de paro por parte de los transportadores de carga pesada en el departamento de Nariño. Empresarios del sur del país reportan millonarias pérdidas por bloqueo de camioneros. Algunos alimentos y enseres comienzan a escasear. A esta hora, organismos de socorro intentan controlar un grave incendio en el sector de San Victorino. Totalmente cerrada la vía Medellín-Urabá por un movimiento de masa a la altura del municipio de Cañas Gordas. Familiares de niños en condición de discapacidad protestan frente a sede de Sanitas en Barranquilla. Con Luisa Tobo. Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Hoy se cumple el cuarto día de paro por parte de los transportadores de carga pesada en el departamento de Nariño. En el departamento de Nariño se presentan 6 bloqueos en la actualidad que mantienen incomunicado a Pasto con la vía al mar, al Cauca y la frontera. Protesta en que los camioneros reclaman se mantenga el precio del diésel, se mitiguen los bloqueos en el Cauca que afectan directamente a la economía de la región y además se dé trámite a proyectos en la infraestructura vial. Bueno, primero las reclamaciones son complejas y es que no son solo reclamaciones de los transportadores. Los bloqueos en el Cauca no nos afectan a todos los nariñenses. Claro, como lo hemos asumido y hemos solicitado al gobierno nacional que no se permitan los bloqueos. La economía de Nariño está en total crisis, pérdida de miles de empleos. Al momento y según información de la alcaldía de Pasto, de las 48 estaciones de servicio, algunas ya no cuentan con combustible y la presencia de funcionarios del gobierno depende del levantamiento de los bloqueos para lograr una negociación. Tenemos ahorita, digamos que una intermitencia en la prestación del servicio de disposición final, es decir, de donde se evacúan todos los residuos generados, no solamente en la ciudad de Pasto, sino en el departamento de Nariño. Solicitamos también al gremio de los transportadores que nos dejen pasar los vehículos con combustible. Eso todavía no lo han permitido, pero esperamos que eso se pueda dar en los próximos días, ¿no? Según la proyección de la alcaldía de Pasto, los insumos médicos pueden durar entre 12 y 15 días. Y en la actualidad se tiene un 130% en ocupación hospitalaria, por lo cual se solicitó a los voceros de la protesta el paso prioritario a ambulancias, así como insumos para evitar el desabastecimiento en estas temáticas. Y hay preocupación en el sur del país por las pérdidas millonarias que se registran diariamente por cuenta de estos bloqueos. Hacemos contacto con Alejandro González en Cali, quien habló con los representantes de diferentes gremios. Alejandro, muy buenas tardes. ¿Qué dicen los empresarios? Luisa, muy buena tarde para usted y para todos los televidentes. Pues las afectaciones aquí en el Valle del Cauca ya se empiezan a sentir principalmente en el sector de los alimentos y en los gremios que exportan materias primas hacia el Ecuador. Están hablando de incrementos en algunos alimentos entre el 20% y hasta el 150% algunos productores aquí en la región. Tras 4 días de bloqueos en el departamento de Nariño por parte de transportadores, ya se sienten las primeras afectaciones en el Valle del Cauca. Los gremios económicos indican que esta situación les está generando millonarias pérdidas y genera el riesgo de la pérdida de empleos en la región. Además, hacen un llamado al gobierno nacional de llegar a acuerdos de manera rápida para evitar mayores afectaciones. Es una afectación en términos económicos que duele, que son alrededor o más de 20.000 millones de pesos diarios por estos bloqueos, sino también que se arriesga, por supuesto, la estabilidad de los empleos y de las personas que viven y dependen de estas actividades del aparato productivo. Los comerciantes que exportan productos hacia Ecuador también están teniendo millonarias pérdidas. El comercio exterior hacia el mercado del Ecuador es un mercado que se afecta, por supuesto, en la medida en la que haya un bloqueo en la vía hacia este mercado internacional. También se afectan sectores, por ejemplo, como el sector el sector agrícola, el sector de los productos perecederos que están bloqueados allí. Se afecta la manufactura y se afecta, por supuesto, al final del día también el mismo transporte de pasajeros, que termina teniendo dificultades para movilizar personas. Los alimentos que llegan del sur del país también están registrando alzas en sus precios de hasta el 150%. También tenemos bajo abastecimiento, como les dije anteriormente, en productos que vienen del sur del país. Tal es el caso de la lechuga batavia, la zanahoria, el repollo, la cebolla larga, la cebolla cabezona, la arveja, productos que suben entre un
20%. Desde Cavazá agregaron que si no se llega a un acuerdo pronto para reabrir estas vías para este fin de semana, se tendría escasez de algunos alimentos en el Valle del Cauca. Y esa es la mayor preocupación que hay en el Valle del Cauca, que empiecen a escasear algunos alimentos principales para la mesa de los vallecaucanos. Y en otras noticias, en las carreteras de aquí del Valle del Cauca fueron incautados 2 cargamentos de droga de más de 1 tonelada. En 2 operativos en las vías del Valle del Cauca, la policía logró la incautación de 2 cargamentos de droga. El primero transportaba 1 tonelada de marihuana en un vehículo y en el segundo caso encontraron 53 kilos de alcaloides. En la vía que conduce de Villarrica a Palmira, una camioneta tipo Vans omite la señal de pare, adentrándose hacia un cañaduzal donde abandona el vehículo y en cuyo interior transportaba 1 tonelada de marihuana. En un segundo caso, en la vía Mediacanoa a La Virginia, en el municipio de Toro, un automóvil hace caso omiso a la señal de pare, emprendiendo la huida en vía alterna rural. Quien también abandona el vehículo, hallándose en su interior 106 paquetes de estupefacientes con un peso de 53 kilogramos. El estupefaciente y vehículos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. En lo corrido del año, la policía ha incautado en el Valle del Cauca más de 25 toneladas de alcaloides en las vías del departamento. Estas son todas las noticias desde el Valle del Cauca. Desde Cali informó Alejandro González para Noticentro 1 CMI. Noticia en desarrollo en CMI. En el centro de Bogotá, más de 70 bomberos continúan controlando la emergencia que se presenta por un incendio en una bodega de un concurrido sector comercial. Nicolás Romero, ¿cuál es la situación a esta hora? Buenas tardes. Hola Luisa, muy buenas tardes para usted y para toda nuestra audiencia. Nos encontramos en el lugar de los hechos en directo, el sector de San Victorino, el sector más comercial de toda la capital de la República, donde desde las 6 de la mañana inició esta conflagración en una bodega que almacenaba todo tipo de artículos que se venden aquí en este sector del centro de Bogotá. Nos acompaña a esta hora en Noticentro 1 CMI la directora del Cuerpo Oficial de Bomberos. Directora, bienvenida y cuéntenos qué fue lo que ocurrió preliminarmente, qué saben ustedes. Bueno, muy buen día para todos. Sobre las 6:36 de la mañana recibimos múltiples llamadas a través de la línea 123 por parte de los ciudadanos y a través de nuestras redes sociales, quienes nos informaban de un incendio estructural en el sector de San Victorino. De manera inmediata, nuestro Centro de Coordinación y Comunicaciones del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá activa 5 estaciones de bomberos: la estación Chapinero, la estación Central, Restrepo, Kennedy y Bicentenario, con más de 10 recursos entre máquinas extintoras, máquinas de altura, carrotanques y vehículos de desplazamiento rápido. En el momento tenemos 45 bomberos haciendo presencia, labores de ataque directo con agua y chorros maestros para poder terminar de controlar pues la conflagración. ¿Qué creen ustedes que inició el incendio? ¿Cómo está esa bodega? ¿Pérdida total? ¿Qué sabemos? Bueno, en este momento está el equipo de investigación de incendios haciendo presencia. Estamos terminando de extinguir en la totalidad del incendio. Ellos no han podido ingresar porque todavía hay varios puntos calientes al interior de las bodegas. Recordemos que esto es un sector comercial donde hay locales y bodegas de almacenamiento de juguetes y venta de artículos que se constituyen en material combustible y facilitan la propagación de las llamas. Por eso en este momento nuestras máquinas de altura están con chorros maestros, tenemos varios bomberos dentro de las instalaciones haciendo todo el proceso de control y extinción de la emergencia. Ya hicimos PMU, instalamos acá un puesto de mando unificado liderado por Bomberos Bogotá, donde tuvimos presencia de varias instituciones: Secretaría de Seguridad, Secretaría de Gobierno, Movilidad, ENEL, Banti, Acueducto, Secretaría de Salud, Defensa Civil. El alcalde local de Santa Fe también hizo presencia. Se entregó toda la información y la actualización frente a las labores operativas realizadas. Al momento nadie puede ingresar porque varios comerciantes nos están pidiendo ingresar porque pues tienen temor y angustia por las pérdidas, pero en este momento por temas de seguridad tenemos un perímetro donde la policía nos está ayudando con el bloqueo. Hasta tanto no estén las condiciones de seguridad y tengamos el censo actualizado con la alcaldía local y con el IDIGER y las entidades responsables, no pueden ingresar. Eso es importante que la ciudadanía lo sepa por temas de seguridad. Permítame, directora, nosotros vimos que estaban atendiendo a algunos bomberos. ¿Qué fue lo que pasó con ellos? ¿Cuántos resultaron lesionados? Tenemos al momento 3 bomberos lesionados por unos golpes de caídas de elementos. Están siendo valorados por la Secretaría de Salud. Uno tuvo un golpe en el antebrazo, el otro una afectación en la rodilla y el otro afectación cervical. Estamos esperando como el dictamen y esperamos pues que no sea nada grave.
Directora, a esta hora del mediodía, ¿cuánto porcentaje de control tienen ustedes de este incendio? Aproximadamente un 90% de control. Ya tenemos el equipo de aeronaves remotamente no tripuladas también haciendo los sobrevuelos para poder verificar la afectación. Ya tenemos menos humo y podemos identificar los daños. Esto ocurre en una bodega de 3 niveles, el incendio se presenta en esa bodega, pero hay afectaciones alrededor en cubiertas y fachadas que el IDIGER también con su evaluador estructural y sus ingenieros nos ayudarán a determinar los daños. Perfecto, es la directora del Cuerpo Oficial de Bomberos. Muchas gracias, directora. Actualizando todo lo ocurrido en este incendio en el sector más comercial de Bogotá, hablamos del sector de San Victorino, plena calle 11 con carrera 11. En este momento toda esta cuadra se encuentra cerrada, no hay paso vehicular y por ende el resto de calles aledañas como la carrera 10ª o la avenida Caracas se encuentran con gran congestión vehicular. Por eso la recomendación por parte de las autoridades distritales es tratar de tomar rutas alternas. Cambiamos de tema porque las autoridades en Bogotá dieron un fuerte golpe a una banda dedicada al paseo millonario. Esta banda es señalada de hacer también secuestros express. Recogían a las personas, se hacían pasar por falsos conductores de taxi en sectores aledaños, llegaban y se subían desde otros carros a ese taxi donde iba su víctima, la despojaban de sus pertenencias e incluso llamaban a pedir rescate por estas personas. Esta banda fue desmantelada, 8 personas capturadas. Escuchemos a continuación al vocero del Gaula de la Policía de Bogotá. Son integrantes de la denominada banda Los Sombras, personas que están siendo judicializadas en este momento por los delitos de secuestro extorsivo, concierto para delinquir, lesiones personales y hurto agravado. El material que tenemos y el acervo probatorio le permitió a la Fiscalía General de la Nación solicitar estas órdenes de captura y además imputar a 3 personas más que estando en la cárcel continuaban delinquiendo. Vale la pena resaltar que una de estas personas que ha sido imputada se encuentra ya pendiente para pagar 29 años por una condena por hechos similares. Simulaban ser operarios de transporte público y allí era que abordaban a sus víctimas previa perfilación para posterior a eso retenerlas y acceder a sus cuentas bancarias y hurtar los elementos de valor que tuvieran. Esa banda dedicada entonces al hurto de personas, especialmente que salían de las fiestas en la zona rosa, en la calle 85, en ese sector del norte de Bogotá. Cambiamos de tema porque escuchen esta historia que les contamos a continuación. Las autoridades capturaron en flagrancia a 2 sujetos que estaban a punto de estafar a una mujer de 60 años. La contactaron por redes sociales, le dijeron que era acreedora de una tarjeta de crédito con un cupo ilimitado, pero que tenía que llevar un dinero en efectivo a determinado lugar. Pues los familiares de esta señora contactaron a las autoridades en uno de los CAI más cercanos, hablamos del CAI del Virrey, y esta señora, bueno, se da la cita con estos presuntos estafadores y gracias a las cámaras de videovigilancia que están conectadas al C4 y que son manejadas por la Policía de Bogotá y la Secretaría Distrital de Seguridad, se logra hacer seguimiento en tiempo real a estos 2 sujetos y dan con su captura en flagrancia. Muy importante entonces y la invitación a todos los ciudadanos a denunciar estos hechos lo más pronto posible para lograr esas capturas en flagrancia tan necesarias en este tipo de casos para dar, por supuesto, con resultados. Por ahora nos despedimos con información de servicio. Recuerden que a partir de mañana inicia el cierre total del tráfico mixto en la avenida Caracas entre calles 45 y 53. Esto por obras de la primera línea del metro de Bogotá. A las 9 de la noche les contaremos las rutas alternas que usted puede tomar para transitar por este importante corredor vial. Por el momento me despido desde esta situación que los bomberos de Bogotá están tratando de controlar en el sector de San Victorino. Nicolás Romero, Noticentro 1 CMI. Nicolás, muchas gracias por su información. Y un derrumbe en la vía que comunica a Medellín con el Urabá antioqueño mantiene bloqueado el paso. Al menos 3 personas ya fueron rescatadas. Hernán Muñoz con más información. Hernán, buenas tardes. Luisa, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Ocurrió en el kilómetro 58 en el sector conocido como Las Negras, en la vía que comunica a Medellín con el Urabá antioqueño en jurisdicción del municipio de Cañas Gordas. Dicen las autoridades, le han confirmado a Noticentro 1 CMI, que esta vía estará cerrada al menos 2 días por la situación que ocurre allí y por la cantidad de material que cayó sobre este sector, donde 3 personas fueron rescatadas
a través de los vecinos y también con el apoyo de los organismos de socorro que llegaron a la zona, y a esta hora se encuentra una comisión de tránsito y transporte también ayudando a coordinar esta maquinaria pesada que ha llevado la concesión para retirar el material. Vamos a hablar de esas vías que son importantes y que son alternas a esta emergencia que se está presentando en este momento. Para vehículos articulados y tractocamiones se tiene la vía Medellín, Girardota, Yarumal, Caucasia y Montería. Específicamente esta es la vía que comunica a Medellín con la costa atlántica. Volvemos a repetir, para los vehículos articulados y los tractocamiones se tiene como vía alterna la vía que comunica a Medellín con la costa atlántica, y se tiene como vía alterna hacia el casco urbano de Cañas Gordas para las personas que residen allí en esta zona, para vehículos particulares, buses y vehículos de carga de menor tonelaje. También esta vía alterna que conduce hacia el casco urbano. Aquí está el informe. Así fue el gigantesco derrumbe que mantiene bloqueado el paso en la vía que comunica Medellín con el Urabá, en jurisdicción del municipio de Cañas Gordas, Antioquia. Una cantidad incalculable de tierra cayó sobre una vivienda. Al llegar, los organismos de socorro rescataron varias personas. Este deslizamiento pues fue de una gran magnitud y también afectó a una vivienda que se encontraba a un costado de la vía. De esta vivienda salieron 3 personas lesionadas, las cuales fueron remitidas al hospital de Cañas Gordas, donde los ganaron nos informan pues que se encuentran ya estables como tal, no tenían, digámoslo, heridas de gran consideración. Sin embargo, pues se les prestó toda su atención a ellos allí. El mayor Víctor Franco, comandante de Tránsito y Transporte de Antioquia, confirmó que por la magnitud del derrumbe, la vía estará cerrada al menos 2 días. La vía continúa con un cierre total de la misma, y la concesión nos informa a nosotros que el tiempo estimado de apertura sería de 2 días aproximadamente, por la gran cantidad de material rocoso que cayó sobre la vía y también por las condiciones climatológicas que se presentan en el sector. Como vías alternas se está utilizando la vía municipal dentro del casco urbano de Cañas Gordas para vehículos livianos, para vehículos buses y para vehículos camiones. Los vehículos articulados o vehículos tractocamión, teniendo en cuenta que digamos, las dimensiones de las vías urbanas no son tan amplias, se está recomendando que transiten por la vía de la costa atlántica. Y confirmó que a la zona ya llegó maquinaria pesada para remover el material que obstruye el paso en la vía. Cambiamos de tema porque una delicada situación se reporta a esta hora de la tarde en el occidente de la capital de Antioquia. Estamos hablando del barrio 12 de octubre. Atención a esta historia. Una mujer de 26 años fue brutalmente atacada por su expareja, quien horas antes había recibido el beneficio de detención domiciliaria. La víctima de 26 años recibió un disparo en la cabeza y a esta hora se debate entre la vida y la muerte en un hospital cercano de la ciudad. Este hombre, quien además se encontraba en la cárcel, quien había sido capturado por distintos delitos hace por lo menos 15 días, se encuentra prófugo de la justicia. A esta hora es buscado por las autoridades y Noticentro 1 CMI habló con su mamá, quien se encuentra muy angustiada. John Londoño se encontraba en una cárcel de Medellín por varios delitos, entre ellos porte ilegal de armas y concierto para delinquir. Ayer recibió el beneficio de detención domiciliaria y horas después de ser trasladado por el IMPEC a su casa en el barrio el 12 de octubre, sacó un arma y disparó contra su expareja, Camila Suárez, quien ya había decidido ponerle punto final a su relación. La mujer de 26 años recibió un disparo en la cabeza. Y empezaron a pelear. Él empezó a pegar y él sacó el arma y le metió el tiro. Él le metió el tiro. Cuando él salió a buscar, según él, el mozo de mi hija, pues cuando salió a buscarlo, ahí fue donde aprovechó para escaparse. La madre de la víctima relató en Noticentro 1 CMI que ella ya había sido amenazada por el hombre luego de terminar la relación que sostenían. Se dio cuenta de una traición que le hizo, que tenía otra mujer en embarazo. Ella automáticamente decidió dejarlo, sino que era una persona muy machista, que él quería hacer pero que ella no hiciera.
Él le aterraba toda hora, él la trataba muy mal a ella. La mujer, quien tiene una niña de 5 años, fue llevada por sus vecinos a un hospital cercano y permanece en una UCI en delicado estado de salud, mientras que el hombre de 41 años se encuentra prófugo. Yo tengo mucha fe que mi niña se me va a levantar. Yo tengo la fe intacta que mi niña se me va a levantar porque Camila es muy fuerte. La niña ha sido muy guerrera toda la vida y mi niña se me va a levantar de esa cama. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, rechazó el intento de feminicidio. Lo primero es solidaridad con ella, con su familia, y es decir, basta ya la violencia contra nuestras mujeres. Este tipo un cobarde, un miserable, ¿cómo le ocurre atentar contra su pareja? A esta hora hay un despliegue operativo en la zona que permita su recaptura. Ayer la noticia política en Antioquia fue la suspensión e inhabilidad por 6 meses del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. Hoy se conoce otra decisión judicial importante. Un tribunal declaró nula la elección de Juan Carlos Upegui, concejal de Medellín. Recordemos que este hombre también fue aspirante a la alcaldía de Medellín y perdió la batalla con el actual mandatario de la capital de Antioquia y fue elegido como concejal. Según este fallo, pues que además se conoció en las últimas horas, el cabildante saldría del Consejo de la capital antioqueña. El Tribunal Administrativo de Antioquia declaró nula su elección como concejal de Medellín en el proceso que desde finales del año pasado se adelantaba en su contra por presuntamente estar inhabilitado para participar en los comicios locales de 2023. Además, es importante aclarar que esta decisión de la Sala Sexta de ese tribunal de primera instancia declaró la nulidad parcial de las actas de elección de este hombre. La determinación del tribunal se debería al nombramiento de su padre, además identificado como Juan Carlos, precisamos, como Carlos Alberto Upegui Mejía, como rector de un colegio en Medellín. Dice además el concejal que van a apelar con sus abogados, han enviado un comunicado en las últimas horas a los medios de comunicación. Por lo pronto, esta es toda la información que entregamos a esta hora de la tarde desde la capital de Antioquia. Hernán Muñoz, Noticentro 1 CMI. Hernán, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar espere. En Cartagena se prohibió el embarque y desembarque de lanchas en el muelle de Manga. Ya volvemos. En Reino Unido, millones de votantes acuden a las urnas para elegir una nueva Cámara de los Comunes y un nuevo gobierno. En pocas horas se definirá si el partido político de centro izquierda laborista regresa al poder. Los británicos eligen a los 650 miembros del Parlamento después de que el primer ministro Rishi Sunak anunciara en mayo un adelanto de los comicios previstos para el otoño. Y el líder de la bancada política que obtenga la mayor cantidad de legisladores se convertirá en primer ministro. De acuerdo con una encuesta electoral, se espera ampliamente que los conservadores del primer ministro Sunak pierdan ante el principal movimiento de la oposición, el Partido Laborista de centroizquierda, después de 14 años en el poder bajo 5 primeros ministros diferentes. Los conservadores y los laboristas dominan tradicionalmente la política británica bajo el sistema electoral de primero en pasar al puesto del Reino Unido, lo que dificulta que las bancadas más pequeñas obtengan representación en el Parlamento. Pero también en la contienda se destacan los miembros del Partido Liberal Demócratas, el Partido Reformista, el Nacional Escocés y los Verdes. El huracán Beryl se degrada a categoría 3 luego de su paso por Jamaica. El fenómeno natural continúa su trayecto hacia México con intensas lluvias y vientos de hasta 200 kilómetros por hora. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos comunicó que Beryl se ha debilitado a categoría 3, pero sigue siendo un huracán de gran intensidad que avanza por el suroeste de la isla Gran Caimán en el Caribe, en su camino a la península mexicana de Yucatán, con amenazas de vientos y olas destructivas, por lo que los habitantes ya se están preparando. En algunos estados se han cancelado las clases, se han instalado refugios y se ha desplegado el personal militar.
El primer huracán de la temporada atlántica ha dejado 10 personas sin vida y se mantiene potente con vientos máximos sostenidos de 200 kilómetros por hora luego de azotar Jamaica, dejando casas sin techo, carreteras bloqueadas por los árboles caídos y miles de habitantes al norte del país sin electricidad. Aunque por ahora los meteorólogos no incluyen a Estados Unidos en la ruta del poderoso huracán, la tormenta podría llegar a las costas de Texas después de un nuevo fortalecimiento en las calientes aguas del Golfo de México. Las autoridades italianas elevaron la alerta de erupción en el volcán Etna por el aumento de actividades y temblores. El cráter situado en la isla de Sicilia está en riesgo de entrar rápidamente en una actividad más enérgica. El Departamento de Protección Civil instó a sus equipos a tomar medidas de implementación de riesgos, sobre todo en relación con la presencia de excursionistas a gran altura. Y en Venezuela, hoy los candidatos presidenciales a las elecciones del 28 de julio darán inicio a la campaña electoral. Esta contará con varias actividades por parte del actual presidente Nicolás Maduro, quien busca su segunda reelección, y de Edmundo González Urrutia, abanderado de la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática. Ambos arrancarán su campaña en Caracas y se extenderá hasta el 25 de julio con multitudinarios recorridos por diversas zonas de la capital. En más de 8 meses de guerra en Gaza, el Ministerio de Sanidad ha elevado a 38.011 los muertos. La mayoría de ellos son niños y mujeres desde que inició la ofensiva israelí. Entre tanto, el gobierno de Israel afirmó que el primer ministro Benjamin Netanyahu enviará negociadores para reanudar las conversaciones de cese al fuego en el enclave. La decisión se produce un día después de que Hamás enviara una nueva propuesta sobre la propuesta que fue respaldada por Estados Unidos de una tregua que se realizaría por etapas. Hezbollah lanzó un nuevo ataque contra el norte de Israel con cohetes y drones. El grupo, respaldado por Irán, confirmó el lanzamiento de más de 200 proyectiles y de 20 aviones no tripulados. El ejército israelí afirmó que respondió con ataques aéreos contra objetivos en el sur del Líbano. Noticia en desarrollo en CMI. Familiares de niños en condición de discapacidad protestaron hoy frente a la sede de la EPS Sanitas en Barranquilla. Denuncian que la calidad del servicio que presta esta entidad ha desmejorado. Nuestro compañero Jorge Castro habló con ellos. Jorge, muy buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes. Las madres de estos pequeños reclaman el derecho a la salud y a una vida digna de estos pequeños que han visto afectada la prestación de los servicios médico-asistenciales en los últimos 2 meses. En su mayoría son madres de niños autistas, con síndrome de Down, dializados o con problemas cardíacos que exigen respuestas a la EPS Sanitas. Denuncian que la intervención que hizo la superintendencia de esta EPS ha empeorado la prestación de los servicios en esa entidad. Nosotros llegamos a esta vía, de hecho, lastimosamente no era lo que queríamos, pero realizamos diferentes tipos de solicitudes, derecho de petición, incluso llegamos a tutela y no teníamos una respuesta favorable por parte de Sanitas. Por eso nos hemos decidido tomar las vías de hecho, porque no contábamos con autorizaciones para la prestación de servicio de transporte, no contábamos con autorizaciones para la prestación de servicio terapéutico y mucho menos para la prestación de servicio con especialistas y con medicamentos. Señalan que todo empeoró después del 2 de abril, cuando la superintendencia intervino a esta entidad promotora de salud. No teníamos queja ninguna con Sanitas, éramos pacientes y usuarios que estábamos conformes con todo lo que estábamos viniendo recibiendo, excelente atención, pero desde que Sanitas fue intervenida, tristemente nos hemos visto afectados. Son aproximadamente 350 niños pacientes en Atlántico que están padeciendo de estas falencias en el servicio de EPS Sanitas. Al final de una reunión de representantes de las madres de estos niños con directivos de las EPS, se concretó acelerar el proceso de entrega de citas y medicamentos, lo mismo que de las terapias para los pequeños. Para ello, se hará un monitoreo permanente de estos compromisos. Noticias desde Barranquilla, con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI.
Jorge, muchas gracias. Y la Secretaría de Turismo de Cartagena prohibió el embarque y el desembarque de lanchas rápidas en el muelle náutico del barrio Manga. Tatiana Rodríguez tiene los detalles. Tatiana, buenas tardes. Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Ha señalado la Secretaría de Turismo que el muelle de la Bodeguita es el único lugar autorizado para el embarque y desembarque de las lanchas turísticas que van hacia las Islas del Rosario y hacia el archipiélago de San Bernardo. La medida expedida por las autoridades turísticas ya entró en vigencia y se dio tras un encuentro con la comunidad del barrio Manga que estaba siendo afectada por los traumatismos que esta operación generaba en el lugar. Se prohibirá la salida de embarcaciones rápidas que vayan hacia la zona insular desde este muelle específicamente. Esto para poder brindarle a todos los turistas una buena calidad de servicio, adicionalmente para que la comunidad de Manga no siga sufriendo con los trancones, la invasión del espacio público. Las autoridades recordaron que el muelle de la Bodeguita es el único autorizado para el zarpe de embarcaciones turísticas hacia las Islas del Rosario y el archipiélago de San Bernardo. Invitamos a todos estos prestadores de servicio náutico que se acerquen al muelle de la Bodeguita, que negocien con Corporación de Turismo para siempre ofrecer un turismo de calidad, unos servicios de alto nivel. Así lo podemos hacer desde el muelle. La Secretaría de Turismo hizo un llamado a turistas nacionales y extranjeros a adquirir los servicios con empresas formales que cumplan con los requisitos legales. Y en otras noticias les cuento que fueron incautados 41 kilos de marihuana en una vivienda del sur de la capital de Bolívar, en el barrio Nelson Mandela. Según las investigaciones por parte de la Policía Metropolitana de Cartagena, esta droga se encontraba en una vivienda abandonada, y esto con el fin de que los grupos lo que querían era evadir a las autoridades. La droga pertenecería al Clan del Golfo, según señaló la Policía Metropolitana, que ha aumentado en estos días los operativos en distintos barrios de la capital de Bolívar para hacerle frente al tema del narcotráfico en la ciudad. Esta droga fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación y han señalado las autoridades que lo que quieren estos grupos es tener a la ciudad como epicentro del narcotráfico. Con esta información me despido desde Cartagena. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Como una propuesta que no es necesaria hoy, pero sobre la cual hay que reflexionar, calificó el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Francisco Javier Múnera, el anuncio de que el gobierno Petro buscará dejar lista una Asamblea Nacional Constituyente. El nuevo presidente de la Conferencia Episcopal es el arzobispo de Cartagena, un sacerdote de 67 años de edad. Fue el primer vicario apostólico de San Vicente del Caguán y el primer obispo de ese municipio protagonista de diálogos de paz en el gobierno de Andrés Pastrana. Hoy se refirió a la Asamblea Nacional Constituyente. Todas las fuerzas políticas tendrán que dar respuesta y también nosotros pues haremos parte de esa reflexión, de ese discernimiento y de esa discusión como ciudadanos que somos. ¿Usted cree que Colombia necesita una Asamblea Constituyente? En este momento no pensaría, pero bueno, son escenarios que el país tiene derecho a preguntarse y a plantearse. Así como me la planteas a mí, también la podemos plantear todos. Monseñor Múnera es un experto en temas sociales y de paz. Reemplaza en el cargo de presidente de la Conferencia Episcopal al cardenal Luis José Rueda Aparicio. La Procuraduría abrió una investigación a directivas de Migración Colombia por el contrato para la impresión de cédulas de extranjería. Los investigados por la Procuraduría son el director de Migración Colombia, Carlos Fernando García, y el exgerente general encargado de la Imprenta Nacional, Andrés René Chávez, por presuntas irregularidades en el contrato para la impresión de cédulas de extranjería que costó más de 6.600 millones de pesos. Según la Procuraduría, la Imprenta Nacional no estaba lista para ejecutar ese contrato, lo que derivó de una subcontratación. El canciller Luis Guillermo Murillo dijo que esa investigación no tiene nada que ver con la expedición de pasaportes, que según él se está expidiendo con normalidad. No tiene nada que ver con los asuntos de pasaportes. Los pasaportes se están expidiendo normalmente. Y ustedes lo saben, nunca han estado en riesgo. Tenemos un proceso de transición que lo hemos cumplido al pie de la letra. Las declaraciones del canciller se dieron desde Cartagena, donde lidera la 5ª reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo.
Transmilenio publicó los términos que serán requeridos para la adquisición de más de 600 buses nuevos que harán parte de la sexta fase del sistema de transporte masivo de Bogotá. Transmilenio ya prepara los términos que tendrán que cumplir las empresas interesadas en la licitación de los contratos para la compra de los buses que entrarán a formar parte de las nuevas troncales como la Avenida 68 y la Avenida Ciudad de Cali. Hoy estamos publicando una hoja de términos para iniciar una conversación constructiva con el mercado, con los interesados, con los posibles oferentes. Esto nos permitirá tener una retroalimentación, fortalecer los términos de referencia y abrir con prepliegos la licitación. La primera etapa de la sexta fase del sistema contempla la adquisición de 296 buses que tienen que cumplir estrictos requisitos en cuanto a emisiones limpias. Son 140 biarticulados de bajas emisiones, deben cumplir con mínimo el estándar Euro 6 y 156 articulados eléctricos. Bogotá va a ser la ciudad con la flota articulada eléctrica más grande del mundo. La primera inversión será superior al $1 billón y la nueva flota de buses entraría a operar a finales del 2025.